Bienvenidos al tema de proteínas. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a hablar acerca de la clasificación, las fuentes en las que encontramos proteínas alimentarias y aspectos muy importantes relacionados con sus propiedades funcionales y nutricionales. Las proteínas son elementos básicos fundamentales también para la vida y juegan un papel importante en sistemas biológicos como las enzimas, que es un tema que vamos a ver aparte, y también, por supuesto, están involucradas en procesos de formación de moléculas y estructura. ¿Sí? Entonces, podemos decir que según su composición están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que está resaltado allí, porque es la manera como se metaboliza. ¿Okay? Azufre también forma parte importante de la estructura de las proteínas. Y son moléculas bastante grandes, ¿sí? Están formadas, ya vamos a ver, por aminoácidos. Entonces aquí serían como los aminoácidos, serían esa mínima unidad que conforma a este tipo de moléculas, ¿ok? En el caso de las proteínas desde el punto de vista nutricional, fíjense que en los alimentos son la fuente de aminoácidos esenciales. ¿Qué se quiere decir? Cada vez que ustedes escuchen la palabra esencial referida a un nutriente, quiere decir expresamente que ese nutriente se tiene que consumir. Cuando un nutriente es esencial, se tiene que consumir. Los que no son esenciales pueden ser construidos a partir de otras moléculas. Pudiésemos mencionar, por ejemplo, el caso de los Legos. Tú tienes bloques, ¿sí? Entonces tú con los bloques puedes construir cualquier cosa. Pero si vas a construir un carro, digamos, es esencial que tengas las ruedas, porque no hay bloques, no va a rodar si lo haces con bloques, ¿no? Esto mencionando un ejemplo como para poderlo ver. Entonces, en este caso, las ruedas serían esto esencial, que tiene que estar. Lo que tiene que estar en este caso, como nutriente, se tiene que consumir, se tiene que suministrar a través de la dieta. Mientras que el resto de los nutrientes que no son esenciales pueden ser construidos a partir de otras piezas. Necesito una molécula de oxígeno, una molécula de nitrógeno, la tomo de aquí, la tomo de acá, uno y tengo ese nutriente que se necesita. ¿Ok? En el caso también es importante resaltar que forma parte de la estructura, ¿no? De todo lo que conocemos y lo que podemos tocar, lo que podemos ver en nuestro cuerpo. Es responsable de la formación de nuevas células, de esas nuevas células que permiten el crecimiento, la reparación, cuando nos cortamos y hay cicatrización. Todo esto ocurre debido a los aminoácidos que están allí presentes y las proteínas, que son, digamos, como ese efecto como del cemento, de esa cobertura que se da a las superficies cuando están agrietadas, cuando necesitan reparación. Bueno, esto es lo que hace al reparar también en nuestro cuerpo y forma parte también de la estructura, de todo lo que es piel, huesos, tendones, uñas, cabello, etc. Por supuesto, también tiene su importancia el aporte de energía. En el caso específico de las proteínas alimentarias, porque vamos a ver que las proteínas son un grupo muy amplio en la naturaleza, pero específicamente nosotros vamos a concentrarnos a hablar de las proteínas alimentarias. Y en este caso, estas proteínas tienen que ser fácilmente digestibles, tienen que no ser tóxicas. Por ejemplo, hago la mención de que los alérgenos en los alimentos son proteínas, pero en este caso
no se considera como proteína alimentaria, sino se clasifica como alérgeno. Tiene otro efecto, su presencia en el producto, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando nos referimos a estas proteínas alimentarias, estamos hablando de que tienen que ser incluso nutricionalmente adecuadas, es decir, tienen que ser el vehículo de esos nutrientes que hacen falta para el buen funcionamiento de la salud, ¿ok? Deben ser abundantes, deben ser compatibles incluso con la agricultura sostenible. Esto también es muy importante. Fíjense que si hablamos un poquito de su estructura, ¿no? Las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, era como les decía anteriormente, esta sería como estos son, el AA significa aminoácidos. Entonces, cada una de estas piecitas que están unidas por enlaces químicos, entonces van a formar cadenas grandes y dependiendo también del tamaño y de la composición, porque digamos que este es un tipo, cada color representa un aminoácido y dependiendo incluso en el orden en el que estén ellos en esa cadena, van a tener propiedades y características nutricionales, sensoriales diferentes, ¿ok? Y propiedades tecnofuncionales. Es algo bien importante resaltar que las proteínas en general, podríamos mencionar cómo influye los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos que están presentes, que forman parte de esa estructura de la proteína. Fíjense que podemos mencionar que son responsables de la calidad de la proteína, del valor biológico, ya les voy a explicar un poquito acerca de esto, y también de las propiedades tecnofuncionales. Es decir, como hablábamos antes en el caso de los carbohidratos, esa característica que da ese ingrediente o ese alimento al ser agregado. Fíjense que en este caso la capacidad espumante de las claras de huevo, que son conocidas como una fuente de proteínas puras, solamente en el caso de la clara de huevo. Prácticamente, básicamente es albúmina, es proteína y agua, solamente. Y exhibe entonces, tras agitarse, una capacidad de formar espuma. Esa es una propiedad tecnofuncional. En el caso desde el punto de vista nutricional, entonces mencionamos los aminoácidos esenciales. Como lo mencioné antes, tienen que ser administrados, suministrados por la dieta, tienen que ser ingeridos, ¿sí? Por el cuerpo para poder obtenerlos. Y en el caso de los aminoácidos que no son esenciales, entonces se pueden obtener a partir de otras moléculas que el mismo metabolismo lo que va necesitando, dice, tengo esto disponible, puedo construirlo. Sí, por eso es que también es importante que la dieta sea variada y balanceada, para que dar la oportunidad de que ingresen a nuestro cuerpo diferentes tipos de moléculas que puedan ser utilizadas. Esto aplica para todo lo demás, no solamente para proteínas. Ahora, cuando hablamos del valor proteico de los alimentos, esto es muy importante. Nos referimos específicamente al aporte de nitrógeno y de aminoácidos. Pero no solamente, o sea, es importante el contenido de proteína. ¿Esto qué se refiere? A la cantidad, ¿sí? El porcentaje de proteína, digamos, 12%, 20%, 30%, por ejemplo. Pero no solamente nos debemos quedar en el contenido, o sea, en la cantidad, sino en la calidad. Esa proteína que está presente, ¿qué características tiene? ¿Ok? Y esto está muy relacionado con que estén todos los aminoácidos, es decir, estén todas las piecitas que yo necesito para construir eso que necesito construir. Y por supuesto la disponibilidad, y esto es muy importante porque esto ocurre mucho, sobre todo desde el punto de vista nutricional, que cuando están algunas moléculas unidas a otras, es de difícil acceso, así como lo habíamos visto con el agua ligada, es de difícil acceso para
hidrolizarse y para poderse metabolizar ese nutriente, en este caso estos aminoácidos. Entonces son aspectos bien importantes que podemos profundizar en clase para no extender tanto el video, pero es importante considerarlos. Aquí les menciono algunos contenidos de proteínas. Fíjense, en una fruta muy bajo, pudiésemos ver entonces en pescados, en queso. Sin embargo, aquí hay un valor bien importante de resaltar: el huevo de gallina, que tiene aproximadamente 12% de proteína, pero lo pudiésemos comparar, por ejemplo, con las caraotas negras o los frijoles, que tienen un porcentaje, un contenido más alto. Sin embargo, ¿qué ocurre? A pesar de que hay más cantidad de proteína, la calidad de la proteína, es decir, los aminoácidos que están allí presentes, no están completos. Entonces, esto es algo muy importante que tengamos en cuenta para valorar la calidad de las proteínas. Aquí es donde aparece este término de aminoácido limitante. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque aquí te muestra cómo aquí está el barrilito con todas sus piezas, está completo, y en este caso, ¿sí? La lisina está cortita. En lugar de estar en esta cantidad que está aquí completa, entonces aquí falta, hay menos cantidad, hay una cantidad tan pequeña que no es suficiente, es limitante. Y esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista nutricional, cuando estamos hablando de nutrición en niños que necesitan un aporte de proteína de alta calidad y de suficiente calidad, porque son seres que se están formando, son cuerpos que están creciendo, que se están desarrollando y que justamente necesitan todas esas piezas para poder construir toda esa estructura de la manera saludable, adecuada. En este caso, hablando de los aminoácidos limitantes, uno de estos ejemplos clásicos son los cereales. Los cereales son deficientes en los aminoácidos lisina y metionina. Por otra parte, las leguminosas en general son ricas en lisina. ¿Y qué ocurre acá? Que ellas se complementan. Entonces, cuando tú formulas un alimento que tiene cereales y leguminosas, está mejorando esa composición de proteínas, las estás complementando y entonces su aporte va a ser mayor. Muchas veces se hace esa comparación de que un plato de arroz con frijoles es equivalente a una pieza de carne. No es tan preciso, pero sí se mejora si se consume arroz con frijol a que se consuma solamente arroz o solamente frijol. ¿Ok? Entonces esto es algo bien, bien importante también en tener en cuenta, incluso las proporciones, las combinaciones. En general, en las diapositivas les tengo esa información más completa, pero puedo mencionarles que las combinaciones que mejor dan resultado es 70-30 o 80-20 en el caso de cereal, leguminosa, es decir, más cereal que leguminosa. Y pudiésemos mencionar entonces también algunas ventajas y desventajas de estas fuentes de proteína. En el caso de las proteínas de origen animal, ¿cuáles serían las ventajas? Bueno, ya sabemos que en su mayoría las de origen vegetal son completas en aminoácidos, ¿sí? Mientras que las de origen vegetal son deficientes o son limitantes algunos de sus aminoácidos. Esa sería una desventaja de la vegetal, siendo ventaja de la de origen animal. Pero por otro lado, en las fuentes de origen animal, por lo general hay colesterol, que se sabe que es o grasas saturadas y colesterol, que se tienen que consumir con moderación. Mientras que el colesterol no está presente en los alimentos de origen vegetal, porque el colesterol es producido por los animales.
Nuestro cuerpo produce colesterol. Y el colesterol, ojo, es esencial, es importante para la vida y para la salud. La vida no puede ser lo que conocemos sin el colesterol. El exceso de colesterol es lo perjudicial. Entonces podemos sopesar algunos beneficios, pero por supuesto que hay incluso una tendencia hacia incorporar más fuentes de consumo de origen vegetal. Lo que se tiene que considerar es que, como son limitantes en aminoácidos y también en otros elementos importantes para la salud del organismo, se tiene entonces que tener una dieta lo suficientemente balanceada y equilibrada para poder suministrar todos esos nutrientes. Ahora, desde el punto de vista de las propiedades tecnofuncionales, que es lo que aplicamos en tecnología de alimentos, sabemos que se refiere entonces a la utilidad de esos ingredientes en diferentes aplicaciones y nos da esas características deseables. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, el caso de la solubilidad, que podemos observar en proteínas lácteas, suero proteico, en bebidas, en batidos. La capacidad de gelificar de la gelatina. La elasticidad que dan algunas proteínas, como el caso del gluten. El aumento de la viscosidad, pudiésemos decir, la pastosidad, viscosidad en algunas salsas, en algunos productos. La retención de agua, la fijación de agua, que te da también una sensación de jugosidad, por ejemplo, en el caso de los productos cárnicos. Y también es importante en la formación de espumas, en la estructura de pasteles, en la fijación de aromas y sabores, entre otras características que son propias de estas propiedades tecnofuncionales. Ahora, como resumen, podemos recordar y mencionar que nos referimos entonces a las proteínas como estructuras o moléculas complejas que están formadas por aminoácidos y que tienen, por supuesto, importancia desde el punto de vista nutricional en la formación de la estructura de todo lo que somos, ¿sí? La estructura de nuestro cuerpo desde el punto de vista biológico son las enzimas, que lo veremos en un tema aparte, y su importancia desde el punto de vista de la tecnología, de las propiedades tecnofuncionales, como en las aplicaciones que tenemos en muchos alimentos. Recordando entonces, los aminoácidos esenciales no son producidos, es decir, tienen que ser consumidos, y que lo que se recomienda para una dieta saludable, porque este es un tema también que tiene, por supuesto, una implicación desde el punto de vista nutricional, no solamente tecnológico, es que se busque entonces las fuentes que mejoren ese balance de aminoácidos, garantizando que estén todos los aminoácidos esenciales y que estén en suficiente cantidad. Entonces, como en los temas anteriores, vamos a tratar de aplicar esta información a los emprendimientos o los proyectos que ustedes estén llevando a cabo, haciéndonos también estas preguntas para ayudarnos a aplicar la información, como por ejemplo, ¿cuál es el contenido de proteínas aproximado o teórico de los productos? ¿Cuál es la calidad de esa proteína? Es decir, ¿qué ingredientes están allí de origen animal, vegetal? ¿Cómo sería ese balance de aminoácidos? Ese contenido de proteína lo puedes mejorar. ¿Cómo lo mejorarías? ¿Qué agregarías para mejorarlo? ¿Y cuáles son las propiedades tecnofuncionales en caso de que aplique este término tecnofuncional en tu producto? Entonces, ¿a cuáles ingredientes se le pueden atribuir esas propiedades tecnofuncionales? Estas son preguntas que nos van a ayudar entonces a aplicar los conocimientos que estamos discutiendo y aprendiendo en este tema. Estoy pendiente entonces de sus dudas y nos vemos en la próxima clase.